Pensaban que los escándalos permanecerían ocultos. Pero ahora, más de 100 vídeos filtrados están cayendo sobre el Vaticano como un castigo divino, y su contenido podría cambiar para siempre la forma en que la gente ve a la Iglesia. Solo hay que echar un vistazo a esto. Un sacerdote pillado con los pantalones bajados en una sesión de sexo con otro hombre. Y eso es solo la punta del iceberg, por los escándalos que han ocurrido en los últimos tiempos, tanto en Roma como en el Vaticano. Pido perdón. No fue solo una disculpa, fue una advertencia. ¿Por qué el Papa Francisco quería que todo esto saliera a la luz antes de su muerte? Vamos a profundizar en ello. Las sombras más oscuras, del Vaticano al descubierto. La muerte del Papa Francisco, el 21 de abril de 2025, conmocionó al mundo católico, pero lo que siguió ha sacudido los cimientos mismos de la Iglesia. La impactante revelación de que supuestamente se recopilaron más de 100 vídeos confidenciales por orden del Papa ha sacudido a las instituciones religiosas de todo el mundo, sacando a la luz décadas de lo que algunos afirman que son los secretos mejor guardados del Vaticano. Los vídeos, que según se informa documentan todo, desde la corrupción financiera hasta las luchas internas por el poder, parecen ser el último acto de transparencia del Papa Francisco, un esfuerzo póstumo por limpiar la Iglesia que dirigió durante 12 años. Según se informa, un miembro del Vaticano susurró: «Vivió lo mejor que pudo dentro de un sistema que deseaba reformar desesperadamente». Esta extraordinaria historia no comienza con los vídeos en sí, sino con la última aparición pública del Papa Francisco el domingo de Pascua, 20 de abril de 2025, justo un día antes de su fallecimiento. A pesar de su frágil estado, tras haber sido dado de alta recientemente, tras 38 días de hospitalización por una neumonía bilateral, el Papa insistió en estar presente ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro. Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Pascua! Aquí está el maestro de ceremonias para leer el mensaje. Estoy cerca del sufrimiento de los cristianos en Palestina y en Israel, así como de todo el pueblo israelí y de todo el pueblo palestino. Me preocupa el creciente clima de antisemitismo que se está extendiendo por todo el mundo. Incluso en estos últimos momentos de su ministerio público, su mensaje se centró en la paz y la solidaridad con los que sufren, temas que más tarde aparecerían en los supuestos vídeos. Pero lo que ocurrió a puerta cerrada en las horas posteriores a esta aparición es lo que ahora ha captado la atención mundial. Según informes que surgieron en los días posteriores a su muerte, el Papa Francisco pasó su última tarde en su modesto apartamento de la Casa Santa Marta, y no en los lujosos aposentos papales que, como es bien sabido, se negó a ocupar, dando los últimos retoques a lo que algunos han denominado su testamento de la verdad. Esta colección de vídeos, supuestamente recopilados a lo largo de su papado, contiene revelaciones explosivas sobre turbios negocios financieros, luchas de poder y lo que algunas fuentes describen como un lobby gay que opera dentro de las murallas del Vaticano. El concepto de lobby gay dentro del Vaticano surgió por primera vez durante el escándalo Batileaks de 2012, bajo el pontificado del Papa Benedicto XVI, predecesor de Francisco. En 2013, poco después de convertirse en Papa, Francisco habría reconocido su existencia durante una reunión privada con funcionarios católicos de América Latina. Cuando se filtraron las notas de esta reunión, revelaron su declaración de que existía una corriente de corrupción y un lobby gay dentro de la jerarquía de la Iglesia. Se dice que los nuevos vídeos profundizan en estas redes y podrían revelar nombres, fechas e incidentes concretos que se han ocultado cuidadosamente al público durante años. Si son auténticos, representarían la violación más significativa del secreto del Vaticano desde el escándalo original de Batileaks. Uno de los videos más reveladores de esta colección muestra supuestamente al Papa Francisco discutiendo su controvertida decisión de permitir las bendiciones a parejas del mismo sexo. Una postura que ha creado una importante división dentro de la Iglesia en sus últimos años. En estas imágenes íntimas, el Papa habría proporcionado un contexto más profundo para sus opiniones. El año pasado decidiste permitir que los sacerdotes católicos bendijeran a las parejas del mismo sexo. Es un gran cambio. ¿Por qué? No. Lo que permití no fue bendecir la unión. Eso no se puede hacer porque no es un sacramento. No puedo. El Señor lo hizo así. Pero bendecir a cada persona, sí. La bendición es para todos. Para todos. En esta explicación matizada, vemos al Papa Francisco distinguir cuidadosamente entre bendecir a las personas y bendecir las uniones. Una distinción teológica que a menudo se perdió en la cobertura mediática. Según se informa, los vídeos filtrados amplían este tema,
y Francisco expresa su frustración por cómo tanto las facciones conservadoras como las progresistas tergiversaron su posición para sus propios fines. Entre los vídeos más explosivos de la colección se encuentra, según se informa, uno de 2015, en el que el Papa Francisco aborda directamente los escándalos que habían sacudido al Vaticano y ofrece una disculpa pública que ahora parece profética a la luz de estas nuevas supuestas revelaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Jesús es fuerte hoy, ¿verdad? Hay problemas en el mundo a causa de los escándalos. Jesús es realista y dice que es inevitable que haya escándalos. Pero hay problemas en el mundo a causa de los escándalos. Antes de comenzar la catequesis, en nombre de la Iglesia, quisiera pedir perdón por los escándalos que se han producido en los últimos tiempos, tanto en Roma como en el Vaticano. Pido perdón. Esta petición pública de perdón parece ahora solo la punta del iceberg. Los supuestos nuevos vídeos muestran a Francisco en reuniones privadas, expresando una preocupación mucho mayor por escándalos concretos y por la resistencia institucional a la que se enfrentó al intentar abordarlos. En uno de los vídeos, supuestamente se lamenta de que las disculpas públicas sin cambios estructurales son solo una puesta en escena. La respuesta inicial del Vaticano a estas informaciones ha sido de cautela. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, emitió un breve comunicado en el que reconocía rumores sobre materiales no autorizados, pero subrayaba que la Santa Sede no comentará afirmaciones no verificadas durante este período de luto y transición. Aunque aún no se conoce el alcance total de la información que contienen, los primeros informes sugieren que se centran en 3 áreas principales: corrupción financiera, conducta sexual inapropiada y luchas internas por el poder. Las acusaciones financieras se basan en los esfuerzos bien documentados de Francisco por reformar el Banco del Vaticano, que ha sido acusado de blanqueo de capitales y de vínculos con el crimen organizado. Según el controvertido libro de Frédéric Martel de 2019, In the Closet of the Vatican, en el armario del Vaticano, estas irregularidades financieras están profundamente entrelazadas con la cultura del secretismo del Vaticano en torno a la sexualidad. Las acusaciones de conducta sexual inapropiada incluyen, según se informa, documentación sobre cómo se gestionaron, o se gestionaron mal, los casos de abusos antes y durante el papado de Francisco. Una acusación especialmente explosiva sugiere que se recopilaron pruebas que demuestran cómo ciertos funcionarios del Vaticano protegieron sistemáticamente a sacerdotes abusivos, trasladándolos a nuevas parroquias en lugar de apartarlos del ministerio. En las semanas previas a su muerte, el Papa Francisco tomó la medida excepcional de disolver el Sodalitium Christianae Vitae, SCV, una sociedad católica fundada en Perú, tras años de investigaciones sobre denuncias de abusos y mala conducta financiera. Esta decisión decisiva podría haber sido el preludio de las revelaciones más amplias que ahora están saliendo a la luz. Las noticias sobre estos vídeos han surgido en el contexto de las últimas palabras de Francisco a su asistente personal, Massimiliano Strapetti. Según el comunicado oficial del Vaticano, el Papa dijo: «Gracias por traerme de vuelta a la plaza», en referencia al ánimo que le dio Strapetti para que saludara a los fieles en la plaza de San Pedro el domingo de Pascua. Esta sencilla expresión de gratitud ha adquirido un nuevo significado con la aparición de estos supuestos vídeos. Un hombre decidido a dirigirse al público por última vez, tanto en persona como a través de su último mensaje de verdad. En sus anteriores declaraciones públicas, el Papa Francisco había hablado a menudo de su enfoque de los retos de la vida con una filosofía sencilla pero profunda. En marzo de 2025, tras visitar la prisión Regina Coeli de Roma tras su salida del hospital, se detuvo brevemente para saludar a los periodistas que le esperaban con estas palabras. Al terminar, les dio su bendición. Al marcharse, el Papa pidió que detuvieran el coche para saludar a la prensa. «Vivo como puedo». Esta humilde declaración, «vivo como puedo», cobra mayor significado a la luz de estas nuevas acusaciones. ¿Estaba reconociendo las limitaciones a las que se enfrentaba para reformar la Iglesia mientras vivía? ¿Estaba insinuando las acciones más dramáticas que había planeado para después de su muerte? Mientras el mundo espera la verificación de estas extraordinarias afirmaciones, una cosa queda clara. Si tan solo una parte de estos supuestos vídeos resultan ser auténticos, la Iglesia Católica se enfrenta a una de las crisis más importantes de su historia moderna. La institución que ha superado siglos de desafíos podría verse ahora obligada a afrontar sus contradicciones internas de una manera sin precedentes. El laberinto de los secretos del Vaticano al descubierto.
El supuesto alijo de más de 100 vídeos recopilados, según se informa, por orden del Papa Francisco, no solo expone incidentes aislados de mala conducta. Más bien, parecen revelar una intrincada red de escándalos interconectados que se extienden a lo largo de décadas. Un laberinto de secretos que llega a todos los rincones de las operaciones del Vaticano. A medida que siguen saliendo a la luz nuevos detalles, se perfila una imagen de un esfuerzo sistemático por parte del Papa Francisco para documentar las mismas instituciones y prácticas que pasó años tratando de reformar. Uno de los elementos más explosivos que, según se informa, contienen estos vídeos se centra en lo que los investigadores llevan mucho tiempo denominando el lobby gay dentro del Vaticano. Este término, que se difundió ampliamente durante el escándalo Batilix de 2012, no se refiere simplemente a la presencia de clérigos homosexuales, que, según las investigaciones, podría ser significativa, sino a las redes de influencia y protección que operaban en la sombra. Según el libro de Donald B. Cossens, The Changing Face of the Priesthood, El rostro cambiante del sacerdocio, publicado en 2000, entre el 20% y el 60% de los sacerdotes podrían ser homosexuales. Más recientemente, la investigación de Frederick Martel de 2019 afirmaba que hasta el 80% de los sacerdotes del Vaticano podrían ser homosexuales, aunque no necesariamente activos sexualmente. Estas estimaciones ponen de relieve una profunda contradicción entre la postura oficial de la Iglesia sobre la homosexualidad y la realidad dentro de sus muros. Los vídeos incluyen supuestamente testimonios de personas con información privilegiada que detallan cómo funcionaban estas redes. Según se informa, un antiguo funcionario del Vaticano describe ante la Cámara cómo se utilizaba la orientación sexual tanto como medio para crear vínculos de lealtad como herramienta de chantaje. El secretismo crea vulnerabilidad, afirma supuestamente el funcionario. Los que más tienen que ocultar suelen ejercer el mayor control. En uno de los vídeos más reveladores, el Papa Francisco supuestamente explica con detalle su matizada postura sobre la homosexualidad en la Iglesia, ampliando sus declaraciones públicas. Las imágenes lo muestran en una reunión privada con asesores cercanos, donde habla con franqueza. Bendecir una unión homosexual, sin embargo, va en contra del derecho otorgado, contra la ley de la Iglesia. Pero bendecir a cada persona, ¿por qué no? La bendición es para todos. Algunas personas se escandalizaron por esto. Pero, ¿por qué? Todos. Todos. Tú has dicho, ¿quién soy yo para juzgar? La homosexualidad no es un delito. No, es un hecho humano. Este fragmento captura la esencia del enfoque de Francisco: mantener la doctrina de la Iglesia al tiempo que se enfatiza la dignidad humana y la atención pastoral. Según se informa, los vídeos filtrados contienen discusiones mucho más extensas sobre este tema, incluida la frustración de Francisco por lo que él considera interpretaciones deliberadamente erróneas de su postura, tanto por parte de los conservadores como de los progresistas. Se dice que se documentan en detalle varios casos concretos, entre ellos el de Monseñor Tommaso Stenico, que fue suspendido en 2007 tras ser grabado en su oficina del Vaticano, manteniendo una conversación con un joven en la que negaba que el sexo gay fuera pecaminoso. Otro caso mencionado es el de Angelo Balducci, un ujier papal condenado por corrupción en 2010, que supuestamente contrató a prostitutos masculinos, algunos de los cuales eran seminaristas. Lo que hace que estas revelaciones sean especialmente significativas no es simplemente la documentación de conductas indebidas individuales, sino las supuestas pruebas de cómo se ocultaron sistemáticamente estos casos. Según se informa, un vídeo muestra a un cardenal de alto rango, cuya identidad aún no ha sido revelada, explicando los protocolos no escritos para gestionar este tipo de escándalos. La prioridad es siempre la protección de la institución, afirma supuestamente el cardenal. Las víctimas individuales son una preocupación secundaria. Esta actitud de proteger la institución por encima del bienestar individual aparece como un tema recurrente en todos los vídeos, y va mucho más allá de las cuestiones sexuales, ya que también abarca la mala gestión financiera. La corrupción financiera documentada en los vídeos se suma a los escándalos que llevan mucho tiempo salpicando al Banco del Vaticano, conocido oficialmente como Instituto para las Obras de Religión, IOR. El Papa Francisco había hecho de la reforma de las finanzas del Vaticano una prioridad durante su papado, cerrando miles de cuentas sospechosas y estableciendo órganos de supervisión. Sin embargo, los vídeos revelan supuestamente lo profundamente arraigada que sigue estando la corrupción a pesar de estos esfuerzos. Se dice que un vídeo especialmente condenatorio contiene el testimonio de un informante del Banco del Vaticano, que detalla conexiones con el crimen organizado que se remontan a décadas atrás. Según se informa,
La fuente identifica transacciones específicas que facilitaron el blanqueo de dinero para empresas criminales, con fechas, cantidades y los nombres de los funcionarios que las aprobaron. Si se verifican, esto proporcionaría pruebas concretas de las acusaciones que circulan desde la sospechosa muerte de Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios, que fue encontrado ahorcado bajo el puente Blackfriars de Londres en 1982. Otro escándalo financiero que, según se informa, se detalla en los vídeos, se refiere al fiasco inmobiliario de Londres, que implicó dudosas transacciones inmobiliarias que costaron millones al Vaticano. Los vídeos incluyen supuestamente reuniones internas en las que funcionarios del Vaticano discuten cómo ocultar el alcance de las pérdidas al público y al propio Papa Francisco. Quizás, lo más inquietante son los supuestos vídeos que abordan los abusos sexuales por parte del clero, que han sido una crisis persistente para la Iglesia Católica. Aunque el Papa Francisco tomó algunas medidas para abordar esta cuestión, como reunirse con los supervivientes y emitir disculpas, los críticos han argumentado que sus reformas no fueron lo suficientemente lejos. Según se informa, los vídeos documentan discusiones entre funcionarios del Vaticano sobre casos concretos de abusos y cómo se gestionaron, o se gestionaron mal. Se dice que un vídeo especialmente inquietante muestra una reunión en la que los funcionarios decidieron trasladar a un sacerdote abusador a una nueva diócesis sin informar al obispo receptor del historial del sacerdote, una práctica que permitió a los abusadores en serie seguir victimizando a niños durante décadas. Estas revelaciones se producen en el contexto del complejo historial del propio Francisco en materia de abuso. En 2018, inicialmente desestimó las acusaciones contra el obispo chileno Juan Barros como calumnias, para luego disculparse tras encargar una investigación. Los vídeos incluyen supuestamente las reflexiones privadas de Francisco sobre este incidente, en las que, según se informa, reconoce haber estado cegado por la lealtad institucional y expresa su pesar por no haber creído antes a las víctimas. Las luchas de poder dentro del Vaticano constituyen otro tema importante de los supuestos vídeos. Según se informa, documentan la feroz resistencia interna a la que se enfrentó Francisco al intentar implementar reformas. Se dice que uno de los vídeos muestra una conversación entre Francisco y un asesor de confianza en la que el Papa expresa su frustración por estar rodeado de personas que sonríen mientras socavan todo lo que intento lograr. Esta sensación de estar limitado por la burocracia vaticana, conocida como la curia, podría explicar la supuesta decisión de Francisco de recopilar estos vídeos para su publicación póstuma. Incapaz de reformar completamente el sistema mientras vivía, es posible que haya elegido este método dramático para forzar el cambio tras su muerte. En una de sus últimas reuniones con sus asesores más cercanos, supuestamente grabada en estos vídeos filtrados, Francisco habría hecho una declaración impactante que ahora parece profética. Algunas reformas solo pueden venir de fuera del sistema. La Iglesia ha sobrevivido durante 2 milenios, porque se adapta, aunque sea de forma lenta y renuente. Quizás esta vez la adaptación deba ser forzada en lugar de elegida. En su autobiografía publicada en enero de 2025, Francisco reveló que, cuando se convirtió en papa en 2013, Benedicto XVI le entregó una gran caja blanca con documentos que detallaban varios escándalos. Esta transferencia de información de un papa a otro sugiere una continuidad en la conciencia sobre los problemas internos de la Iglesia. Los nuevos vídeos pueden representar la propia versión de Francisco de este traspaso, no solo a su sucesor, sino al mundo. En todo el mundo, obispos y cardenales se apresuran a responder a las acusaciones que afectan a sus propias diócesis. En Alemania, donde un informe de 2022 ya había implicado al Papa Benedicto XVI en la mala gestión de casos de abusos durante su etapa como arzobispo de Múnich, la conferencia episcopal convocó una sesión de emergencia para debatir las nuevas revelaciones. El colegio cardenalicio, que ya se estaba reuniendo para preparar el cónclave para elegir al sucesor de Francisco, se encuentra ahora en una situación sin precedentes. ¿Cómo pueden proceder a la elección de un nuevo papa mientras el anterior sigue hablando desde el más allá, poniendo al descubierto el sistema que ellos representan? Esta extraordinaria situación plantea profundas preguntas sobre el futuro de la Iglesia Católica. ¿Puede una institución con 2000 años de historia adaptarse a este nivel de transparencia forzada? ¿Continuará el próximo papa con los esfuerzos reformistas de Francisco o intentará restaurar las prácticas tradicionales y el secretismo? Y quizás, lo más importante, ¿cómo conciliarán los 1.400 millones de católicos del mundo su fe con estas revelaciones sobre las fallas humanas de sus líderes? Como observó el experto en el Vaticano Marco Politi, lo que estamos presenciando no es solo un escándalo.
es potencialmente una revolución. El Papa Francisco parece haber llegado a la conclusión de que la única manera de reformar verdaderamente la Iglesia era exponer sus secretos más profundos, no para destruirlos, sino para purificarlos. La Iglesia en una encrucijada. Mientras los supuestos vídeos siguen causando conmoción en la comunidad católica mundial, el Vaticano se enfrenta a una crisis de gobernanza sin precedentes en la historia moderna. La situación sin precedentes. Un papa fallecido que aparentemente habla desde el más allá para denunciar la corrupción interna, ha creado un vacío de poder que amenaza los propios mecanismos por los que la Iglesia pasa de un pontificado a otro. El colegio cardenalicio, encargado de gobernar la Iglesia durante el periodo de sede vacante y de elegir un nuevo papa, se encuentra en una posición imposible. Los procedimientos tradicionales de gobierno tras la muerte de un papa parecen inadecuados para hacer frente a una crisis de esta magnitud. El cardenal Kevin Farrell, camerlengo responsable de administrar el Vaticano durante este interregno, emitió un comunicado en el que reconocía las circunstancias extraordinarias, pero insistió en que el cónclave se celebraría según lo previsto. Esta decisión ha provocado protestas tanto dentro como fuera de la Iglesia. Un grupo de 11 cardenales, encabezado por el cardenal Blase Kupich, de Chicago, presentó una solicitud formal para posponer el cónclave hasta que se pudiera verificar la autenticidad de los vídeos y evaluar plenamente su contenido. No podemos, en conciencia, elegir un nuevo Santo Padre mientras sigan sin resolverse cuestiones fundamentales sobre el gobierno de nuestra Iglesia, afirmaba, según se informa, su carta. Los abusos sexuales por parte del clero pueden resultar devastadores para la autoridad moral de la Iglesia. Más allá de documentar casos concretos, supuestamente revelan una mentalidad institucional que antepone la reputación a la justicia para las víctimas. Según se informa, un alto funcionario del Vaticano habría desestimado las demandas de los supervivientes de abusos, calificándolas de irrazonables y sugiriendo estrategias para gestionar sus expectativas sin hacer concesiones sustantivas. Esta aparente confirmación de las peores sospechas de los supervivientes sobre la respuesta de la Iglesia ha provocado nuevos llamamientos a favor de investigaciones independientes en países donde aún no se han llevado a cabo. En Estados Unidos, donde una investigación del Boston Globe en 2002 sacó a la luz por primera vez el encubrimiento sistemático de los abusos, los fiscales generales de varios estados han anunciado nuevas investigaciones basadas en las supuestas nuevas pruebas. Las órdenes religiosas dentro de la Iglesia Católica también se han visto implicadas. Según se informa, un vídeo se centra en los Legionarios de Cristo, una poderosa orden cuyo fundador, Marcial Maciel, fue finalmente denunciado como abusador tras décadas de protección por parte de funcionarios del Vaticano. La grabación documenta supuestamente cómo se utilizaron la riqueza y las conexiones políticas de la orden para protegerla del escrutinio, incluso después de que se conocieran los delitos de Maciel. A medida que estas acusaciones siguen saliendo a la luz, la estrategia de comunicación del Vaticano ha evolucionado desde la indiferencia inicial hasta un control más activo de los daños. La oficina de prensa de la Santa Sede emitió un comunicado en el que instaba a la prudencia y discernimiento con respecto a los materiales no autenticados atribuidos al difunto Santo Padre. Esta cuidadosa redacción no confirma ni desmiente la autenticidad de los vídeos, al tiempo que cuestiona implícitamente su procedencia. Según se informa, entre bastidores, los funcionarios del Vaticano están divididos sobre cómo responder. Algunos abogan por una investigación exhaustiva, argumentando que la transparencia es el único camino para restaurar la confianza. Otros favorecen un enfoque más tradicional de reconocimiento limitado, centrándose en el próximo cónclave y la transición a un nuevo papado. Las implicaciones teológicas de estas revelaciones van más allá de la política institucional y se extienden a cuestiones fundamentales sobre la naturaleza y la misión de la Iglesia. Si una institución que afirma tener guía divina ha ocultado sistemáticamente sus malas prácticas, ¿qué significa esto para su autoridad espiritual? Teólogos católicos de todo el mundo se enfrentan a esta pregunta y están produciendo una avalancha de artículos, libros y conferencias que abordan lo que un académico ha calificado como la crisis eclesiológica más significativa desde la Reforma. La dimensión internacional de esta crisis ha revelado interesantes variaciones culturales en las respuestas. En países tradicionalmente católicos como Italia, España y Polonia, donde la Iglesia sigue profundamente arraigada en la identidad nacional, ha habido más resistencia a las acusaciones. Por el contrario, en países con poblaciones católicas más secularizadas, como Francia, Alemania y Estados Unidos, se han producido en general más llamamientos a una reforma radical.
Ahora que el Papa ha fallecido, la Iglesia ha entrado oficialmente en una fase en la que se elegirá a un nuevo sacerdote. El proceso tradicional del cónclave papal consiste en que los cardenales se reúnen en estricto aislamiento, sin comunicación con el exterior, para elegir a un nuevo papa mediante votación secreta. Este secretismo se ha considerado históricamente como una forma de proteger el proceso de influencias externas. El impacto en el próximo cónclave podría ser profundo. Los cardenales que entren en la Capilla Sixtina lo harán sabiendo que sus deliberaciones se producen a la sombra de estas revelaciones. Los partidarios de la agenda reformista de Francisco pueden sentirse envalentonados, mientras que los tradicionalistas podrían cerrar filas contra lo que consideran una injerencia póstuma en el proceso de sucesión. Las implicaciones más amplias para la doctrina y la práctica católicas siguen siendo inciertas. Si Francisco realmente documentó la brecha entre la enseñanza pública y la realidad privada dentro del Vaticano, la Iglesia se enfrenta a difíciles preguntas sobre la credibilidad de su autoridad moral. ¿Puede una institución seguir pronunciándose de forma definitiva sobre cuestiones de ética sexual, por ejemplo, si sus propios dirigentes han ocultado sistemáticamente conductas indebidas? Los defensores de la Reforma sugieren que esta crisis podría, en última instancia, fortalecer a la Iglesia al obligarla a comprometerse de manera más honesta con la modernidad y la experiencia humana. Las voces conservadoras replican que las enseñanzas de la Iglesia no quedan invalidadas por el hecho de que algunos individuos no las cumplan, y que sus doctrinas esenciales permanecen inalterables independientemente de los fallos humanos. Lo que parece cada vez más claro es que la Iglesia católica se encuentra en una auténtica encrucijada. La institución, que se ha adaptado a lo largo de 2 milenios de historia, sobreviviendo a persecuciones, reformas, revoluciones y escándalos, se enfrenta ahora a un desafío interno, iniciado por su propio líder. Que esto conduzca a una renovación o a un mayor declive puede depender de cómo responda la Iglesia al aparente mensaje final de Francisco. Esta perspectiva sugiere que las acciones póstumas de Francisco, si se confirman, no representan una traición a su cargo, sino su cumplimiento de una forma inesperada. Un pastor dispuesto a tomar medidas extraordinarias para proteger a su rebaño, incluso a costa del malestar institucional. Mientras el mundo católico y los observadores externos esperan nuevos acontecimientos, esta extraordinaria historia sigue desarrollándose. Las supuestas revelaciones póstumas del Papa Francisco ya han cambiado el debate sobre el gobierno, la transparencia y la reforma de la Iglesia. Queda por ver si finalmente cambiarán la propia Iglesia. Lo que es seguro es que la sencilla frase pronunciada por Francisco poco antes de su muerte, «Vivo lo mejor que puedo», ha adquirido una nueva y profunda dimensión. Si estos supuestos vídeos resultan ser auténticos, sugieren que un hombre, en su último acto como Papa, trascendió las limitaciones de su cargo para hablar directamente a la conciencia de su Iglesia y del mundo, viviendo su verdad lo mejor que pudo, incluso más allá de la muerte. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en una de las tarjetas de tu pantalla para ver más vídeos como este.